necesaria de lo que tiene que ser. Bueno, por lo menos mi forma de trabajar es así. No sé si ahora los docentes de materia de especialidad no les exigen así. Bueno, ellos allá, yo con mi forma de procedimiento que tengo también. Entonces, yo quiero que me entiendan esa parte. Les pedí esos resúmenes porque al final hay estudiantes que de un examen que es sumamente sencillo y están en las diapositivas, hay gente que, o estudiantes que se aplazaron. Pero ¿cómo se puede aplazar? Bueno, si no atendieron en las clases, pero por lo menos hayan leído pues una, dos veces. Con una leída de dos veces, yo creo que uno atina a sacarse por lo menos un 7-10. Pero no, hay estudiantes que están aplazados. Estudiantes que obtuvieron la nota de aprobación en el examen, pero no presentaron los trabajos y por lo tanto también se aplazaron, pues porque en esa casilla de trabajos tienen cero. Y habíamos nosotros tomado en cuenta tres tareas para que presentaran y de ello, nada, pues no cumplieron otros, no han presentado una sola tarea. Entonces, eso significa cero. Y promediar cero con un 760 que se haya sacado, entonces es pues para que se aplace. Entonces ya se imaginarán ustedes que aquellos que no han presentado y no les ha ido bien el examen, considérense que están con una nota de aplazo. Y aquellos que también hay exámenes que se sacaron 10, pero tampoco les puedo poner los 10 porque en sus trabajos prácticos no tienen 10, pues, tienen menos. Y algunos que no han presentado. Entonces, eso también hizo que les baje su 10 del examen. Lo que les pido, estudiantes, es algo que puede hacer cualquiera de ustedes, no es nada ni para que se quejen que doy trabajos difíciles, nada, es de la clase que vamos a llevar, es que escriban ustedes y me manden la foto. Esa es la tarea. ¿Será difícil eso? No creo. Ahora, si ustedes no lo hacen, ya pues es su problema de ustedes y ya eso se reflejará en su nota, ¿no? En su nota. En este momento no les puedo yo comunicar cuánto es su nota porque es más, tienen que cumplir con el pago de sus pensiones y ya en el SAGA seguramente aparecerá su nota. Lo mismo con lo que es la asistencia que hemos tenido problemas con la asistencia y pese a que yo les había preguntado, por favor, al encargado de cursos, coordinen por favor lo que hace a qué viene y ustedes claramente me informaron que tenían el tiempo libre para pasar clases de 5 de la tarde a 6:30. Bueno, en esa respuesta así se hizo conocer a la jefatura de operaciones y nuestras clases estaban en ese horario. Pero después aparecen otros estudiantes de que en ese horario también tienen clases, pese a que los días jueves están dirigidos netamente a las clases de materia militar.
Pero sin embargo, estos estudiantes dicen que tienen las clases. No vamos a hacer mayores problemas e inconvenientes porque no estaban considerados para el examen, porque yo no les consideré, entonces ya operaciones tuvo que ver aquí y bueno, se les consideró y justamente por ese motivo es que nos cambiaron con el horario de nuestras clases. Y ahora nuestras clases se van a desarrollar los días jueves en este horario de 1:30 a 14, de 1:30 a 15:00. Entonces, yo les pido que, por favor, nosotros tenemos una sola clase. Si ustedes se buscan alguna tarea, alguna actividad justo en el horario que nos corresponde, yo lo lamento. Lo lamento. Puede ser que tengan ferias, puede ser que tengan exposiciones, pero ustedes saben que en este horario es el único que yo puedo estar con ustedes 1 hora, hora y media Mi coronel, sí. voy a disculpar que lo corte, pero en el comunicado que usted me mandó decía que la clase iba a ser de 1:30 a 2:30, porque tanto civil como ambiental comenzamos clases a partir de las 2:30. Pero ¿y cómo es? Operaciones justamente a mí me dijo, los días jueves no tienen clases ni de inglés ni de nada. Pero las clases normales comienzan a las 2:30 para civil y para ambiental, mi coronel. Pero entonces el coronel, nuevamente voy a tener que hablar con el coronel Guarachi y bueno, ya decirle pues que si no está considerando esas clases, porque a mí me dijo bien específicamente mi coronel, los días jueves son dedicados a materia militar, no hay ni clases de inglés ni ninguna otra clase. En esa forma a mí me explicó el coronel, ¿qué se llama? El coronel Guarachi. Bueno, como ahora me estás haciendo notar eso, entonces yo voy a nuevamente conversar con el coronel Guarachi para que seguramente sea a la 1. No sé si alguien tiene algo más referente a ese horario. Bien, en esos apuntes que ustedes están redactando, tiene que ir su nombre completo, su firma y la fecha. Eso está escrito en el módulo ahí de nuestra primera clase. A ver, revisen, ahí dice las instrucciones, cómo debe ser. Bien, ya entrando a lo que es nuestra materia, y si algo no me entienden, entonces, y no tenemos que seguir avanzando, entonces me hacen alto, me dicen, mi coronel, esa parte no entendí, volveremos a explicar de manera que, porque cuando yo revisé sus trabajos, había gente que lo hizo bien, porque yo hablé de esa forma y así estaba en los apuntes. Y también hubo apuntes que se copiaron de las ayudas, así tal cual están. Si esa no es la idea. Yo tengo pues cinco veces tengo del 2019, del 2020, desde el 2021, tengo las ayudas. No es necesario que me envíen eso. A mí lo que me interesa es que ustedes tomen apuntes y vayan entendiendo lo que estamos hablando. Y eso es lo que va a salir en el examen y eso es lo que ustedes deben, con eso deben quedarse y cuando mañana les digan, ¿y qué has aprendido en generalidades de la plana mayor? Ustedes puedan contestar eso. Porque después de nada me sirve a mí que me copien ahí a la rápida así y que no se entiende su letra y ni siquiera es su propia redacción. Una cosa es
la propia redacción que tiene cada uno de lo que escribe con lo que está escrito en el texto o en las ayudas. Bien, sin mayores, no sé si alguien tiene alguna observación, algo que quiera para que se pueda mejorar y para que ustedes puedan hacer de que la clase se lleve de forma correcta, de forma que ustedes entiendan y no estén perdidos. Claro, es otro momento donde cuando se pregunta así, todo el mundo queda callado y nadie responde y nadie dice nada. Entonces, el que está hablando cree que todo está bien, pues, y continúa, no queda otra. Bien, ya en nuestra anterior clase habíamos hablado lo que son las funciones y las actividades. Entonces, para diferenciar, a ver, no sé, ahí aunque sea ustedes escriban, ¿qué es una función en su semántica, en su concepto, en su definición? Y en pocas palabras vamos a decir qué es una función. Y decimos, como respuesta ahí, ¿qué es una función? Ahora, como respuesta ahí, R pongan y un punto y guión, y escriben ahí. Son tareas generales o específicas. Son tareas generales o específicas que se ejecutan en cada campo de la conducción. En cada campo de la conducción. Y esto del campo de la conducción, en mis clases que hemos tenido 3, 4 veces les he repetido. Los campos de la conducción son personal, inteligencia, y en el examen pregunto eso para que, inclusive parece que estaban escritas ahí y no son capaces de elegir. Entonces, ya no, pues no sé dónde más, cómo más podemos hacer si no le ponen interés. Entonces, son tareas generales o específicas que se ejecutan en cada campo de la conducción. ¿Y cuáles son los campos de la conducción? Y si gustan ahí abajito, ¿cuáles son los campos de la conducción? Escriban. Y abajo empiezan a enumerar o a poner guiones. Un guión personal. Antes la R de respuesta. Un guioncito personal. Más abajo, otro guioncito, inteligencia. Más abajito, otro guioncito, operaciones. Más abajo, otro guión, logística. Más abajo, otro guión, asuntos civiles y operaciones comunitarias. Esos son los 5 campos de la conducción. Sobre eso vamos a hablar, sobre eso hablan los militares. Estos campos de la conducción se maneja en todo momento, ya sea ahí en la Escuela Militar de Ingeniería, en el cuartel, en la pequeña unidad, en la gran unidad, en todas partes se maneja estos 5 campos de la conducción. Bien, abajo escribimos o nos preguntamos, no sé, como pregunta número 3, ¿qué son actividades? Son tareas, R ahí abajito, punto guión R, son tareas que imponen cada función. Son tareas que imponen cada función. ¿Y cuáles son esas funciones? Son las funciones generales y las específicas, las que hablamos más arriba, en la pregunta número 1. O en el concepto de función, ¿verdad? Ahí dice,
función específica y general. Son tareas generales o específicas. Bien, una vez, jóvenes, que conocemos en su concepto qué es función y qué es actividad, ahora, de aquí en adelante, dice que son tareas, ¿verdad? Entonces, estas tareas tenemos que aprenderlas para que nosotros más adelante o en algún otro momento podamos recordar y decir, cuando uno está en el campo de la conducción de personal, tiene que hacer esto, esto, esto. O cuando le designen en el campo de la conducción militar de operaciones, aquí ¿qué se hacía en operaciones? Y se acuerden, se hace esta tarea, esta tarea, esta tarea. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora, de esas funciones, bien dice que son tareas generales y específicas. Entonces, nosotros escribimos ahí cuáles son las funciones generales de la plana mayor. Así en letras grandes escriben ahí, porque eso les va a orientar y en todo momento vamos a hablar de estas funciones generales. Y no tienen que olvidarse. En todo momento vamos a hablar de estas funciones generales. Por eso, escriban ahí qué número de preguntas les corresponderá y escriban ahí cuáles son las funciones generales. Abajo escribimos. Y esto ya les había explicado la anterior vez, pero volvemos a repetir. Son 4. Pero no escriban así, son 4, sino directamente en guioncitos. La R de respuesta, asesorar, un guión, asesorar. Abajo, otro guión, coordinar. Abajo, otro guión, planificar. Y abajo, otro guión, supervisar y controlar. Y en el examen de estas funciones generales, también les pregunté, y había que llenar con una palabrita, que era asesora. Ya sea en todo mayúsculas o todo minúsculas. Vean, a ver, entonces, las funciones generales de una plana mayor son 4. Y les dije que se aprendieran por una sigla que es ASCOPLASUD, considerando las primeras letras de cada palabra. AS de asesorar, CO de coordinar, PLA de planificar y SU de supervisar. ¿Ya? Entonces, ahora, entiendan bien esto. No sé si más abajito pueden escribir. Estas 4 cosas, que son funciones generales, realizan los 5 miembros de la plana mayor. Es decir, el P1, el P2, el P3. El P3 asesora. El P4 asesora. Son generales. Entonces, si yo preguntara a Carlos Paul y le pregunto, ¿cuáles son las funciones generales del P5, Paul? Asesorar o coordinar, planificar o supervisar y controlar. Exactamente. No, pues, las 4 cosas, pues, Paul, las 4 cosas hace. Y si a Mauricio le pregunto cuáles son las funciones generales del P1,
Serían Paul, las mismas: asesorar, coordinar, planificar y supervisar. las mismas, porque son comunes, porque son, su nombre dice generales. Entonces, tanto el P1, el P2, el P3, el P4, el P5 van a hacer las 4 cosas. Entonces, no se dejen engañar que mañana si yo les preguntara cuáles son las funciones generales del P3, van a ser las 4, pues, porque son generales. Ahí viene lo que son específicas. Ahí ya no son pues las mismas. El P3, como dice específico, será solo de operaciones, cuando estamos hablando de las funciones específicas. Pero terminemos con estas funciones generales. Entonces, estas 4 funciones generales hacen los 5 miembros de la plana mayor. Dentro de esas funciones generales, ¿qué es lo que asesoran? Aquí tenemos qué es lo que hacen en cada una de esas funciones. Por ejemplo, aquí en asesorar, ese P1, el P2, el P3, dice, consiste en prestar consejo de carácter específico de acuerdo a la función que desempeña. Como P1, él tiene que asesorarle como P1 su asesoramiento desde lo que es el personal. Permanente al comandante y a la plana mayor mediante la obtención y presentación de informaciones, exámenes de situación. Todo eso hacen los miembros de la plana mayor. Pero a ver, para que no se confundan, después vamos a entrar en detalles cómo asesoran, cómo coordinan, cómo planifican. Lo primero que quiero que se aprendan ustedes es que las funciones generales que hacen los 5 miembros de la plana mayor son 4. Y claro, más adelante seguro alguien me va a preguntar, pero mi coronel, ¿y cómo planifican? ¿O cómo coordinan? Ya, más adelante vamos a regresar para indicarles cómo coordinan, cómo asesoran. No quiero que se pierdan de esta otra parte. Miren, ya hemos visto lo que son las funciones generales. Ahora vamos a ver las funciones específicas. Estas funciones, ahí podemos diferenciar, ustedes consideren así, las funciones generales son comunes, que hacen los 5 miembros de la plana mayor. Ahora, las funciones específicas, como su nombre indica, específica, solo corresponde a cada miembro de la plana mayor. No son comunes. El P1 no hace lo mismo que el P3. Eso quiere decir. Entonces, estas son específicas. Por lo tanto, vamos a empezar con el P1, con el jefe de personal. En el examen también habíamos visto una pregunta, ¿cómo se les designa o cómo se los denomina a los miembros de la plana mayor? Y ahí decía, anteponiendo la palabra P mayúscula, seguido de un número arábigo. Y como oficial de personal o jefe de personal, jefe de operaciones o P3, ¿no es cierto? De esa forma nosotros, si P3, entonces le están llamando al jefe de operaciones. P4, le están llamando al jefe de logística. En ese entendido, entonces, estamos viendo ahora las funciones específicas y por eso en estas mis ayudas
ya directamente me estoy yendo con el P1. El jefe de la sección primera personal P1. De él es que vamos a ver cuáles son sus funciones específicas, así como P1. Si, esto quiere decir que si en algún momento a ustedes les toca, les designan como P1, estas son sus funciones que tienen que hacer, sus funciones específicas. ¿Está bien? Y si a otro le designan como P3, más adelante vamos a ver del P3, vamos a ver del P4, vamos a ver de los 5. ¿Está bien? Mientras van escribiendo, por favor, responden a Alvarado, Cardona, Firme, mi coronel. Firme, ingeniero. Espinosa, Firme, mi coronel. Flores. Firme, mi coronel. Más atentos, por favor. Ya le puse falta a Espinosa, tuve que borrar. García, Firme, mi coronel. Guardia, Firme, mi coronel. Gutiérrez, Justiniano, Firme, mi coronel. Gutiérrez López, Firme, mi coronel. Guzmán, Firme, mi coronel. Herrera, Firme, mi coronel. López, Firme, mi coronel. López. Mancilla, Firme, mi coronel. Martínez Crespo, Firme, mi coronel. Martínez Galarza, Firme, mi coronel. Zárate Díaz, Firme, mi coronel. Padilla, Firme, mi coronel. Palaguerra, Firme, mi coronel. Pérez, Alejandro, Carlos Alejandro Pérez, Firme, mi coronel. Ramos, Firme, mi coronel. Rocha, Firme, mi coronel. Rosell, Mi coronel, el estudiante Rosel me pidió permiso, si le podía poner licencia por motivos de que estaba viajando. No podía asistir a esta clase. ¿a dónde ha viajado? ¿Ha pedido permiso a operaciones? ¿Cómo será, no? Bueno, le vamos a poner este permiso y que traiga pues su papeleta de permiso. Salazar, Firme, mi coronel. Sandoval, Firme, mi coronel. Taborga, Firme, mi coronel. Talavera, Firme, mi coronel. Tejerina, Firme, mi coronel. Titichoca, Firme, mi coronel. Vázquez, Firme, mi coronel. Villagómez, Firme, mi coronel. Zambrana, Firme, mi coronel. Zavala, Joel Zavala, Apodaca, Firme, mi coronel. Firme, mi coronel. Joel Zavala. Firme, la podaca, mi coronel. Árabe, ya gracias. Firme, mi coronel. Lira, Firme, mi coronel. Emily, Firme, mi coronel. Suárez, Firme, mi coronel. Estrada, Estrada, Encinas, Firme, mi coronel. Encinas, ¿qué es de Estrada? Desconozco, mi coronel. Creo que no se conectó. Ya, una vez que terminemos, se va a tomar contacto con Estrada, por favor, Encinas, y ya tiene una falta y que vaya a operaciones y que presente el motivo por el que no ha asistido. Es su orden, mi coronel. Que vaya a operaciones, sí.
Ya, gracias. Bien. ¿Quién es el jefe de la sección primera personal? Es aquel miembro que ha sido designado en esa sección o como responsable de esa sección. Y es el principal asesor del comandante en todos los asuntos pertinentes a los individuos que se encuentran bajo control militar inmediato, tanto amigo como enemigo militar o civil. Entonces aquí entra el campo de la conducción de personal. Cuando hablamos de personal, estamos hablando de individuos, de personas, en este caso de soldados, de personal administrativo, de instructores, de generales, de coroneles, y de todo lo que hace a personal, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el campo de la conducción militar personal. Y en un cuartel, ¿qué se maneja ahí? Personal. Entonces, fíjense que ahí hay un hombre responsable de todo lo que es personal. Y lo mismo, hoy en día en las empresas ya tienen, parece que lo han denominado ellos recursos humanos, ¿no? Igual, humanos está dirigido a las personas, ¿no? Entonces, si alguien está buscando trabajo, pase por la sección recursos humanos. Ahí tiene que presentar su filiación personal, quién es, todo eso. Entonces, personal. Pero si fuera, digamos, en una empresa, yo quisiera prestarme de esa empresa quisiera prestarme ¿qué se llama? Para sacar un auto que se enfangó, digamos. Se metió un auto al canal. ¿Con qué voy a sacar? Una grúa, ¿no? Entonces, si yo quiero prestarme de esa empresa un vehículo grúa que tienen, digamos. Entonces, seguramente me van a decir, vaya allá a la sección logística, y ahí hay un responsable, pues, de lo que son vehículos, todo lo que es logística. Entonces, con esa persona voy a hablar. Por eso les decía que los militares, desde que se funda la patria, desde ese momento es que están vivas, así han sido creadas en ese tiempo, en 1825. Desde aquel entonces se maneja los 5 campos de la conducción. Desde aquel entonces había un jefe de personal y hoy en día han tomado las instituciones esa misma organización y en sus fábricas, en sus instituciones, adoptan esa misma, tienen un jefe de personal que es de recursos humanos, lo llaman ellos, tienen un jefe de operaciones, el hombre que es responsable de todo lo que se produce ahí tiene un hombre de logística y así sucesivamente. Pero ahora miren, nosotros estamos hablando del P1 y voy a pedirle a Cristian Alexander, léanos las funciones específicas del P1, Cristian. Está bien, coronel. Bueno, sería que es el mantenimiento del efectivo de la unidad, administración del personal, mantenimiento de la disciplina, ley y orden, incremento y mantenimiento de la moral, administración interna del puesto de comando y diversos. Muy bien, gracias, Alexander. Bien, esas son las funciones específicas que solo
solo hace el P1. No hace el P2 esto, no hace el P3, solo hace el P1. Después nos vamos a detener en explicar, digamos, cada una. Para que ustedes se den cuenta, ahora vamos a pasar a las funciones específicas del P2. Cambien, por favor, su diapositiva. Y ahí está, el jefe de la sección segunda inteligencia, P2, ¿no? Este es el principal asesor del comandante en todo lo relacionado a enemigo, terreno, condiciones meteorológicas y seguridad. Está escrito así porque les decía, esto es para tiempo de guerra, ¿no? En la guerra nosotros pensamos en un enemigo, pensamos en el terreno, pensamos en las condiciones meteorológicas y pensamos en la seguridad. Sin embargo, como no tenemos guerra, no tenemos conflictos, entonces ponemos en práctica también en tiempo de paz. Seguridad hay, ustedes van a ver en los cuarteles, hay soldados que están con sus fusiles ahí en las puertas de las puertas principales o en algunas garitas, así como esas casitas de seguridad, así también hay en los cuarteles, pero que son elevados, ¿no es cierto? Han debido ver. Entonces hay la seguridad, hay las condiciones meteorológicas que en todo momento le hacen conocer al comandante. Porque en sus actividades que realizan, por ejemplo, hoy hay que se llama feria, va a haber una feria. ¿Y cómo va a estar el tiempo? Bueno, eso ayer ya han debido ver, ¿no? ¿Cómo va a estar el tiempo para mañana, que es la feria? No va a llover, va a estar nublado. Ah, perfecto, entonces que siga adelante la feria. No, va a llover torrencialmente y no, se suspende entonces la feria, será para mañana, para mañana pasado. Entonces se maneja también las condiciones meteorológicas, se maneja el terreno y se maneja el enemigo. Pero el enemigo considerando aquellos elementos internos, se podrían decir, cuando hay conflictos internos, manifestaciones de esa gente que bloquea y todo eso, pero ahí entraría como enemigo, no es precisamente enemigo, pero ahí se tiene que estudiar. Y fíjense que aquí sus funciones específicas, miren que es diferente a lo que hace el P1. Miren, el P2 hace producción de inteligencia. ¿Qué es producción de inteligencia? Alguien seguramente me va a preguntar en este momento, pero despuesito les voy a explicar uno por uno. Lo que no quiero es que se pierdan ustedes que ya estamos en el P2 y miren, tiene empleo de la inteligencia o la información, contrainteligencia, guerra subversiva y diversos. Sus funciones específicas del P2. Pasamos a las funciones específicas del P3, que es el principal asesor en asuntos relacionados principalmente a lo que es la instrucción, la organización y las operaciones que se puedan llevar. Operaciones que sí también en tiempo de paz se desarrollan. Una operación militar puede ser la revista de los estudiantes del primer año de la Escuela Militar de Ingeniería que van a dar su revista allá en Santa Rosita del Paquió, y además van a hacer tiro con fusil. Entonces, esa es una operación también que hay que planificarla. ¿A qué hora vamos a ir? Vamos a salir a las 4 de la mañana. ¿En qué vamos a ir? En vehículos, en buses. ¿Cuántos tiros van a disparar cuántos cartuchos va a disparar cada estudiante? 10. ¿A dónde está encargado de logística, oficial de logística? Son 100 alumnos por 10, ¿cuántos cartuchos va a considerar? Entonces, todo eso es una operación que se va a desarrollar, una actividad militar, y para eso tiene que estar planificado, ¿no?
Entonces, y sus funciones específicas justamente son organización, instrucción, operaciones y diversos. Pasamos a ver lo que son las funciones específicas del P4, del hombre de la logística. Es el principal asesor del comandante en asuntos relacionados con los servicios logísticos, que también como servicios logísticos vamos a ver más adelante una unidad, una temática exclusivamente a servicios logísticos. ¿Y cuáles son sus funciones? Al igual que el P1, que el P2 y el P3 tiene sus funciones, pero que son diferentes a la de los otros miembros de la plana mayor. Por ejemplo, una de sus funciones específicas es abastecer, evacuar, transportar, mantener y diversos. Finalmente, tenemos al P5, que es el principal asesor del comandante en asuntos relacionados a la población civil, en lo que hace a gobierno, economía e instituciones en la zona de operaciones. Y Elian, Mario, a ver, léanos por favor cuáles son esas funciones específicas del P5. Está bien, mi coronel. Gobierno, economía, servicios públicos y servicios especiales. Bien, gracias. Bien, hasta aquí se entiende, se ubicaron, quiero decirles, los miembros de la plana mayor tienen funciones generales y tienen funciones específicas. ¿Está claro eso? Pregunto. Mi coronel, ¿puede dar una diferencia con el P1 y el P5? Que ambos creo que son para los individuos. No, el P1 es netamente a personal. Si los efectivos están completos, si se enfermó un combatiente o un soldado, un instructor, si se va a casar, todo lo relacionado a personal, que está enfermo, personal, todo. En cambio, el G5 o el P5, perdón, el P5 es exclusivamente para relacionarse con la parte exterior, en este caso del cuartel, con las instituciones. Ese P5 tiene que ir a la alcaldía, por decir, a la alcaldía. La alcaldía tiene una campaña de vacunación. Entonces, va y coordina con esa sección de la alcaldía para que puedan apoyar con soldados a esa vacunación. Básicamente está para mantener relaciones institucionales entre la unidad y las instituciones, sean gobernación, sea alcaldía, sea ONGs, iglesia, con todas las instituciones, las universidades, por ejemplo, ese G1 va y, perdón, ese P5 va y se relaciona ahí con la universidad. Nosotros tenemos 100 soldados y quisiéramos que nos los capaciten en tal cosa. ¿Se puede o no se puede? ¿A cambio de qué? De que nosotros les podemos apoyar en alguna campaña que ustedes vayan a realizar y entran de acuerdo ahí. Ya está bien, entonces, ¿cuántos días? Nosotros les capacitamos 3 días ya. ¿Y ustedes cuándo vendrían? Nosotros de aquí a 2 semanas les vamos a apoyar con 50 soldados. Ahí ya está, se hizo ahí el convenio. Ese P5 vuelve. Mi coronel, le cuento que ya todo va adelante, ya hemos hecho un convenio con la universidad, ellos van a venir 2 de sus profesores, docentes aquí, y les van a enseñar a nuestros soldados, por decir, primeros auxilios. Ya está. ¿No? De eso se encarga ese P5. Y cuando estamos en conflicto, igual, ahí si encontramos alguna población para que
juntamente con la alcaldía, prevean de que el agua les demos seguridad, pero que nos proporcionen agua, porque nosotros sí o sí vamos a necesitar agua, y evitar que el agua lo contaminen, que echen cualquier otra cosa, entonces ya queda bajo nuestro resguardo. Si bien eso tiene que ver mucho la alcaldía sobre el agua, es de la alcaldía. Pero cuando estamos así en conflicto, entonces nosotros tenemos que coordinar con ellos para poder mantener el agua limpia y para que consuman todos. Bien, lo que quiero es que si está claro esta parte, no puedo seguir porque si no se pierden y ya la... Natalia. Firme, mi coronel. ¿Se entiende cuáles son las funciones generales y cuáles son las funciones específicas de los miembros de la plana mayor? Sí, mi coronel, se entiende. Ya. Espero entonces que me hayan entendido en esa forma. Ahora lo que viene más después ya es entrar en detalle, por ejemplo, en cada función de las actividades son tareas de cada función, dicen, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, vamos a retornar, a ver, vayan ustedes al P1. Mantenimiento del efectivo de la unidad. Esa es una actividad específica del P1, pero en realidad, ¿qué se hace en ese mantenimiento del efectivo de la unidad? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué otras cosas se hacen en ese mantenimiento del efectivo de la unidad? Se toman partes, se envían partes al escalón superior para que a diario conozcan si en todo Bolivia tenemos 10,000 soldados, los 10,000 soldados todos los días tienen que hacerse conocer, se tiene que hacer conocer. Por ahí de esos 10,000 soldados, 20 están enfermos en diferentes lugares, 1 en Santa Cruz, 2 en Cochabamba, 3 en La Paz, 4 en Pando, y así llegan esos reportes. Y al final de esos 10,000 soldados, 20 tenemos enfermos. Y si queremos en mayor detalle, vamos a entrar así. En Santa Cruz, en la policía militar, hay 12 enfermos, así. Pero de manera general, ese comandante de ejército, vamos a decir, recibe estos partes a diarios, porque esos partes llegan hasta el comandante de ejército. Antes de que llegue al comandante de ejército, les decía que ese comandante de ejército tiene su estado mayor, y en ese su estado mayor hay un G1, se llama, un hombre también de personal. Entonces, nuestro P1 manda al G1, le manda los reportes de mantenimiento de efectivos. Recepciona ese G1 de todo lo que es de todo Bolivia y recién le hace conocer al comandante de ejército. Bien. Ahora, en las funciones generales decíamos, ¿cómo es la coordinación dentro de las funciones generales? ¿Cómo coordinan los miembros de la plana mayor? Coordinan en el intercambio de información entre los distintos miembros de la plana mayor en función a una misión específica o la misión general de la unidad. Yo les pongo así ejemplos de tiempo de paz, pero también... Mi coronel. Sí. Va a disculpar que lo corte, pero ya son las 2:30 y por parte de civil ya comenzó la clase diaria. Bueno, entonces no nos queda otra de hacer un alto y para la próxima no queda otra de empezar a la 1.
No sé si alguien tiene algo más. No se olviden, me mandan una fotito de esta parte y ya va como un primer trabajo. No sé si alguien tiene algo más, si no, dispongan de su tiempo, entren a la otra materia. No hay nada, ya, gracias. Gracias, dispongan nomás de su tiempo. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, mi coronel. Ya, hasta luego. Hasta luego, mi coronel.